los ingredientes, está la colina, está la acetil-CoA, y estamos viendo que juntos vienen, y a través de esta, que es la acetiltransferasa de colina, que está abreviada como CHAT, pues es que se puede formar esa acetilcolina y luego guardarse en las vesículas para que después de unos impulsos que estamos viendo acá, la entrada de calcio, la retención de potasio, pues se aumente el potencial de membrana aquí en este botón axonal y ella pueda salir. Cuando está por fuera es que puede unirse a su receptor, eso lo estamos viendo, este es el receptor de acetilcolina. Y estamos viendo cómo la acetilcolina se une específicamente a la subunidad alfa, ¿no? La subunidad alfa está por duplicado. Esto es un canal, en ningún momento esa acetilcolina se está metiendo. Lo único que hace es cambiar la configuración de ese canal para que luego el que sí se puede meter, que es el sodio, pueda ingresar. Y una vez ingresa ese sodio, así como estamos viendo, si estamos siguiendo los numeritos de la imagen, pues ese sodio va a cambiar el potencial de membrana allá dentro de la célula muscular y se va a hacer más positivo. Y conforme se va haciendo más positivo, pues entonces van a ocurrir otros fenómenos. Es que pues ese estado positivo del interior va a modificar otros canales de sodio que están en la membrana de la célula muscular. Y pues asimismo el sodio llama más sodio, empieza a entrar sodio por estos canales dependientes de voltaje y entra más sodio, o sea, más cargas positivas al interior de esa célula muscular. Y por supuesto que esto va a llamar aún más cargas positivas y empieza a entrar calcio a través de este, que es un canal de calcio tipo dihidropiridina. O sea, ahora ya no entra solamente un sodio que tiene una carga positiva, sino que entra calcio, que es un catión divalente. Aquí entran todavía más cargas positivas, y si nos fijamos, pues eso llama todavía más calcio porque desde el retículo sarcoplásmico empieza a liberarse más calcio a través de estos canales RIG1. Entonces tenemos un ambiente muy positivo acá en el interior de la célula, y con eso pues se va a favorecer todo el proceso de la contracción que ustedes ya pudieron estudiar. Ahora la pregunta es, ¿qué cosas deberíamos conectar aquí con la parte farmacológica? ¿Qué cosas pueden ser blancos farmacológicos dentro de toda esta constelación de eventos? ¿Para qué nos sirven los fármacos? ¿Cómo los usamos? Entonces, primero quiero mostrarles este cuadrito, que es un cuadrito en el que podemos ver dos fármacos, que son fisostigmina y neostigmina. Pero antes de contarte sobre estos fármacos, quiero que sepas que ellos tienen en común un mismo blanco farmacológico, que es la enzima acetilcolinesterasa. Entonces, me regreso para recordarnos que la acetilcolinesterasa es esa enzima que es capaz de tomar esa acetilcolina y convertirla en esos que eran sus sustratos, es decir, esa acetilcolinesterasa va a deshacerse de esa acetilcolina para que se pueda reconstituir luego nuevamente cuando la necesitemos. Si ya se usó o si ya vino y cumplió con su trabajo, pues puede perfectamente reciclarse en sus partes y volverse a usar cuando se tenga que usar. Es muy importante que esa enzima exista porque si no existe, esa acetilcolina no se rompe o no se descompone y la unión, o más bien la reacción de la placa neuromuscular pues se sostendría en el tiempo. Algo que no nos interesa en la vida cotidiana ni en situaciones normales. ¿Pero qué ocurre? Que hay situaciones en las que por alguna razón necesitamos que esa acetilcolina se demore más tiempo, que dure más allí. Entonces, para eso es que bloqueamos la acetilcolinesterasa. Quiero hacer un punto, o quiero poner un paréntesis aquí. Es que si yo bloqueo esta enzima acetilcolinesterasa y lo hago de forma irreversible, como ocurre con muchos venenos, ¿no? Ustedes van a ver cuando estén con sus pacientes que hay gente que se intoxica tomando cosas de manera involuntaria o de manera voluntaria, poniendo en su cuerpo venenos que inhiben de forma irreversible la acetilcolinesterasa, y son intoxicaciones gravísimas, porque además de la placa
neuromuscular supremamente excitada con esa acetilcolina que no se va, pues es que recuerden que la acetilcolina no solamente se está uniendo a su receptor en la placa neuromuscular, si ella se queda por allí andando, se puede unir a muchos otros receptores que ya no son el receptor nicotínico de la placa neuromuscular, sino receptores muscarínicos que están en todas partes, en el corazón, en los grandes vasos, en la vía aérea. Y con todo este chorro de acetilcolina, pues una persona se pone bien mal, ¿no? Entre otras cosas, la acetilcolina, recuerden ustedes, disminuye el ritmo cardíaco. Entonces, cuando hay un impulso extra de esa acetilcolina, estas personas entran en bradicardias profundas que comprometen la vida. Entonces, yo quiero que pensemos que estos dos fármacos que estamos viendo aquí, si bien bloquean la enzima acetilcolina esterasa, lo hacen de forma reversible. Y hay situaciones en las que es deseable bloquear la acetilcolina esterasa. Entonces, una situación, por ejemplo, el glaucoma. Entonces, ¿qué sabemos del glaucoma? Pues el glaucoma es una manifestación del aumento de la presión intraocular, ¿cierto? Resulta que si yo utilizo este medicamento que se llama fisostigmina, ese medicamento, como aumenta las concentraciones, ojo que estamos hablando de un medicamento que se utiliza local allí en el ojo. Si yo pongo goticas de fisostigmina allí en el ojo, una de las cosas que ocurre es que, pues obviamente, esa acetilcolina se me va a trepar en sus concentraciones porque no hay quien la desbarate. No hay acetilcolina esterasa. O más bien sí hay, pero está inhibida, o está inhibida de forma reversible. Entonces, se inhibe por un momento esa acetilcolina esterasa, aumentan las concentraciones de acetilcolina allí en el ojo, y una de las cosas que ocurre es que se contrae, ¿no? Se contrae el esfínter del iris, es decir, se contrae un músculo que provoca miosis, o sea, que la pupila se haga más chica. Y cuando ese músculo se contrae, cuando se contrae pues, el esfínter del iris, ¿no? Ese músculo se estira y se aleja el tejido del iris del ángulo de la cámara anterior del ojo. Y eso lo que hace es que, de alguna forma, abre o permite que una malla trabecular pues, haga drenaje de ese líquido que se está acumulando y que tiene a la persona con una presión intraocular arriba. Entonces, fíjense que es algo muy local, esta persona no se lo está aplicando de forma sistémica, no se está tomando una tableta, no se está aplicando una inyección, se lo está poniendo allí en el ojo, y allí en el ojo permite que de forma local se suban momentáneamente las concentraciones de acetilcolina para que se libere la presión intraocular. Esto pues se utiliza en situaciones que son muy específicas, pues que es glaucoma. Eventualmente se puede utilizar en personas que se intoxican con la atropina, que es otro capítulo aparte. La atropina, pues, ustedes la van a conocer después cuando hablen del corazón y se encuentren con que la atropina es la principal droga que se utiliza para bradicardias que no son profundas o que no son graves. Y esto creo que no lo vamos a tocar ahora, se los dejo allí por si alguien quiere luego decir, oiga, me interesa el tema, ¿qué tiene que ver la atropina con todo esto? La atropina viene de una planta, cómo alguien se puede intoxicar con la atropina, etc. Es un capítulo que luego podemos revisar si a alguien le interesa, me lo puede escribir. Pero por ahora me interesa que pensemos que esa fisostigmina se utiliza sobre todo en el glaucoma y ya sabemos por qué. Hay otro medicamento que también se utiliza como inhibidor de la acetilcolina esterasa reversible, que es la neostigmina. La ven aquí al lado. La neostigmina sí se puede utilizar de forma sistémica, o sea, sí se puede, no en gotas en una parte del ojo, no se puede tomar, se puede poner de manera sistémica en el cuerpo y se utiliza, sobre todo, la principal indicación, realmente quizá la única en este momento, es la miastenia gravis. Entonces, ¿qué pasa con la miastenia gravis? De pronto algunos de ustedes han escuchado sobre esa enfermedad. Es una enfermedad dentro del complejo de enfermedades autoinmunes. Y lo que ocurre con estos pacientes es que empiezan a desarrollar anticuerpos que van directamente a buscar proteínas de la placa neuromuscular, entre ellas el receptor de acetilcolina, el receptor
Entonces imagínense que haya un anticuerpo que está buscando para destruir esa proteína que es el receptor de acetilcolina. Pues, ¿qué va a pasar? Esos receptores van a diezmarse, o sea, se van a desbaratar, van a dejar de existir muchos de ellos. Y esta terapia con neostigmina, la lógica es, bueno, de pronto ya no tenemos tantos receptores, ¿no? Porque se han ido agotando, se han ido dañando por cuenta de esta enfermedad que es la miastenia gravis. Pero estos otros que sí los tenemos, pues tratemos de que trabajen y compensen, y para eso necesitamos un poquito más de acetilcolina. Entonces, inhibamos la acetilcolina esteral, se suben las concentraciones de acetilcolina y la placa neuromuscular permanece más tiempo activa para que haya contracción muscular. Estos pacientes con miastenia, pues son pacientes que si no se tratan, bueno, ya afortunadamente hay muchos tratamientos, además de neostigmina, tratamientos con fármacos biológicos, y hay tratamientos que se hacen directamente sobre la cantidad de anticuerpos. Los pacientes les pueden poner o les pueden transfundir algunas componentes sanguíneos, les pueden limpiar también esos componentes sanguíneos que son esos anticuerpos. O sea, ya hay otras terapias que sostienen a estos pacientes. O sea, no es que el paciente sí o sí vaya a tener un desenlace fatal en corto tiempo, porque ya hay terapias de sostén buenas. Pero la idea es que esta neostigmina se sigue usando en esa condición porque permite que estos pacientes utilicen sus músculos y contraigan muscularmente. Un paciente que no se trata, ¿no? Un paciente que está empezando a presentar la enfermedad, lo que cuenta es que siente mucho cansancio o verdaderamente no tiene cómo hacer contracción muscular. A esta gente muchas veces la pueden voltear, si es que tiene depresión, si es que tiene otros síndromes de fatiga y demás, pero hay que descartar en estos pacientes que no se trata de una enfermedad autoinmune como la miastenia gravis, porque eso sí que hace que los músculos no se puedan contraer. Entonces, cuando ya se ha hecho el diagnóstico, que es neostigmina, es uno de los medicamentos que va a usar el paciente por largos periodos de tiempo para garantizar que esa placa neuromuscular pues tenga cómo prenderse, cómo funcionar. ¿De acuerdo? Estos dos son los medicamentos que te quería contar sobre este blanco farmacológico que es la acetilcolina esteral, en condiciones, fíjate, muy específicas, pero ya entonces puedo empezar a decir, bueno, ya me hace sentido un poco toda esta historia que me contaron, dónde puedo intervenir yo como médico cuando hay condiciones que ponen a mi paciente enfermo. Ese es el primer blanco por el que quería pasar. Aquí también en este cuadrito pues hay algunas diferencias que se marcan entre un fármaco y otro, su estructura química, cómo se absorben, si llegan a tomarse por vía oral, si se absorben bien o no, si pasan para la macrocefálica, si no lo hacen. Bien, entonces, agotado este blanco farmacológico, pensemos en otro blanco farmacológico de toda esta cantidad de cosas que aprendimos. Cuando yo hablo de blanco farmacológico, me estoy refiriendo a ese punto donde va a ir el fármaco. O sea, yo espero que el fármaco vaya a ese lugar. Obviamente tú sabrás que cuando te estás tomando un fármaco, el que sea, pues ese fármaco va a ese punto, sí, pero es que va a muchos otros puntos más. Sin embargo, cuando yo digo blanco farmacológico, es ese lugar donde esperamos terapéuticamente pueda actuar ese fármaco para poder encontrarnos con los beneficios de esa terapia. Pensemos entonces en otro blanco farmacológico, y ese blanco farmacológico del que queremos hablar es el receptor nicotínico, es decir, este que ya habíamos visto acá, que dijimos que era tipo canal, que tenía estas 5 unidades, que las acetilcolinas se unían hasta las unidades, bueno, veamos. Y lo que quiero mostrarte en esta diapositiva son dos tipos de bloqueadores. Un bloqueador que se llama despolarizante y otro bloqueador que se llama no despolarizante. Entonces pongamos en contexto. ¿Yo para qué querría bloquear? ¿Por qué quiero bloquear ese canal? O sea, ya habíamos dicho, ¿yo por qué quiero bloquear la acetilcolinesterasa? Bueno, pues porque necesito más acetilcolina que me haga algo de esa placa neuromuscular. Bien. Ahora, ¿yo por qué quisiera bloquear el receptor nicotínico? Yo quisiera bloquear ese receptor.
¿qué necesidad tengo yo? ¿En qué momentos quisiera yo bloquear ese receptor? Pues aquí la respuesta es, bueno, pues si yo bloqueo esto, si este receptor no me permite la entrada de sodio, por lo que sea, yo no voy a tener actividad de la placa muscular. Y hay momentos en los que yo quiero no tener actividad de la placa muscular. Específicamente, en momentos en los que yo necesito hacer, por ejemplo, una intervención, que esa placa no se contraiga, y que eso me genere a mí problemas. Entonces, tratemos de pensar por un momento qué situaciones pueden ser estas. En primer lugar, se nos ocurre, bueno, quitar una cirugía, ¿no? A alguien tiene que hacer una cirugía y pues imagínate cómo sería poner a una persona en un quirófano, ponerle anestesia pues para que no sienta el dolor, para que se quede profundamente dormido y demás. Pero intentar abrir con un bisturí un abdomen, y recuerda que cuando una de las cosas que pasa con el músculo es que cuando tiene una herida, cuando es agraviado, cuando tiene pues una injuria, lo que hace es contraerse. Entonces imagínate tratar de pasar un bisturí por un músculo que se contrae. Eso sería terrible, que le haría un daño muy grave al paciente. Entonces, la primera cosa que se nos ocurre es, bueno, yo quiero relajar el músculo porque voy a hacer un procedimiento sobre él y para eso puedo utilizar estos bloqueadores de placa muscular. En otra situación también podría ser, bueno, ¿qué tal una intubación orotraqueal o hacer una vía aérea avanzada cuando todos esos músculos de la vía aérea y de la vía digestiva se contraen inmediatamente? Yo trato de poner un tubo, pues eso puede causar lesiones en el paciente, puede causar luego dolor. Entonces, pues también convendría pensar, pongamos un relajante de placa neuromuscular mientras atravesamos el tubo, que es un procedimiento corto, y bueno, quizás le vaya a mejorar al paciente si está relajado. Entonces, estos son usos que le podemos dar a esos bloqueadores de placa neuromuscular o bloqueadores del receptor nicotínico. Entonces, lo que queremos distinguir ahora son dos tipos de bloqueadores. Un bloqueador que se llama no despolarizante y un bloqueador que se llama despolarizante. Entonces esta figura lo que hace es representarte la membrana de la célula muscular, el receptor nicotínico, la acetilcolina, la acetilcolinesterasa, ¿cierto? Y te está mostrando los puntos de anclaje, ¿no?, de la acetilcolina y qué pasa cuando se abre el receptor y cuando se cierra el receptor. Aquí me están, no sé si me están escuchando bien, yo creo que sí, voy a seguir. Bien, entonces yo tengo en esta diapositiva tengo pues digamos, la secuencia de cuando llega la acetilcolina y lo que ocurre cuando llega la acetilcolina y se pone en sus sitios de la subunidad alfa, pues digamos, esta imagen lo que me muestra a mí es un canal cerrado o un canal abierto. Entonces, lo que los invito a observar es la dinámica del no despolarizante versus el despolarizante. El no despolarizante es una bolita amarilla y el despolarizante es una bolita azul. Entonces, antes de yo decirte más cosas, quiero que lo intentes ver, a ver qué es lo que se te está presentando. ¿Qué es lo que te intenta decir esta figura? Para eso, pues, observa la parte inferior, en donde ya ves tanto la bolita amarilla como la bolita azul. ¿Qué hace la bolita amarilla? Que se llama bloqueador no despolarizante. Entonces, fíjate que el bloqueador no despolarizante, ¿no?, cuando tú lo ves, el bloqueador no despolarizante, ¿dónde se iba a parar? Él se iba a parar exactamente en esos sitios donde se iba a parar la acetilcolina.
Él se iba a parar allí. Y conforme se iba a parar allí, pues la acetilcolina, pues nada, no tuvo manera de apararse en su sitio, que es el que le permite al receptor cambiar, ¿verdad? Y pues esa compuerta que cierra ese canal, pues nunca se va a desplazar y por ende esos iones de sodio jamás van a venir. Entonces tú dices, muy bien, entonces este amarillito que es el bloqueador no despolarizante lo que hizo fue impedir que la acetilcolina viniera y por tanto pues impedir que ese canal se abriera. Si no se abre, no hay entrada de sodio y nunca se despolarizó esa célula del músculo esquelético. Entonces no hubo despolarización. Pues esto se entiende y bueno, era lo que queríamos, que por algún momento o situación hubiese relajaciones en el placano muscular y para eso necesitamos que no haya despolarización. Muy bien. Ahora, ¿qué estoy viendo con este que es el azul, que se llama bloqueador despolarizante? Para eso te voy a dar una pista, y es que ese bloqueador despolarizante se llama, el que tenemos y utilizamos se llama succinilcolina. Entonces tú escuchas el nombre y dices, bueno, esto suena muy parecido a la acetilcolina, parecidísimo. Succinilcolina. Y fíjate que cuando tú lo ves a ese fármaco que es la succinilcolina, cómo actúa en el receptor, fíjate que viene, se une donde se uniría la acetilcolina y, oh sorpresa, se abre ese ojo cambia, fíjate que la compuerta se retira y cambia, ¿no? la estructura para que se abra el canal. Entonces, cuando se abre ese canal, hay una entrada, no es una entrada, mira, no es una entrada como la que se da cuando el canal está abierto de sodio, pero de todas maneras entra sodio. Resulta que ese bloqueador despolarizante en alguna medida hace que se abra el canal, pero también en alguna medida puede unirse a la compuerta de modo que no entre sodio en esa magnitud en la que entraría si esa compuerta estuviera completamente despejada. Entonces, fíjate, si entra sodio, ¿no? Y por eso decimos que es un bloqueador despolarizante, pero no entra en demasía. Y lo que quiero decirte luego, y es, tú te preguntas, bueno, espérate, pero si me estás diciendo que es despolarizante, es porque finalmente con la entrada de sodio que hay sí puede inducirse una despolarización. Es correcto. Entonces tú me dices, bueno, si se induce la despolarización, pues no logré mi objetivo, porque lo que yo quería era que no hubiese contracción de la placa. Y entonces allí tengo que decirte que cómo se sostiene una contracción o cómo pasa que hay una contracción. Entonces, recuérdate que para que haya una contracción tiene que haber un fenómeno de despolarización y luego un fenómeno de repolarización. Es decir, tiene que haber una despolarización al interior de la célula, pero después una repolarización para que pueda haber otra contracción. Si yo dejo que entre sodio, muy poco sodio, pero lo hago de manera constante en el tiempo, ese interior de la célula realmente nunca va a poder repolarizarse y no se puede sostener la contracción en el tiempo. Es decir, yo veo que hay una contracción inicial, pero luego como no hay repolarización no puedo hacer nuevas contracciones. Y lo que uno observa en el paciente es que puede haber un momento de contracción seguido de un periodo de relajación. ¿Cuánto tiempo va a ser? Pues la vida media de ese fármaco. La succinilcolina tiene una vida media muy cortica, de minutos. Por eso no se utilizan cirugías generales para hacer un procedimiento, sino que se utiliza más bien en procedimientos más cortos, como una intubación. Entonces, ¿qué hace? Bueno, sí puede ser que induzca un poco de despolarización inicial, pero luego, como no hay repolarización, porque ese hueco queda abierto, pues no hay manera de que haya otra contracción y lo que se induce es una relajación que dura muy poquito, porque luego ese fármaco resulta que la succinilcolina también puede ser desbaratada por la acetilcolinesteral. Vive muy poco, pero puede darme un efecto relajante corto que a veces necesito. ¿Listo? Entonces aquí te estoy mostrando quiénes son los que más utilizamos, que son los aquí vistos en amarillo,
los bloqueadores del receptor nicotínico no despolarizantes, ¿cierto? O sea, los que simplemente no permiten que se abra ese canal, son los que más usamos, ¿no? Porque ya te había dicho que el único que está aquí en azulito era la succinilcolina, la usamos muy poquito y la utilizamos específicamente en procedimientos muy cortos porque tiene una vida media muy corta. Los que sí utilizamos más son estos. Estos se utilizan durante las cirugías y durante procedimientos quirúrgicos que son un poco más largos. Entonces, si tú ves, hay unos que tienen una vida media muy cortica, ¿cierto? Que tienen una duración de acción de 10, 20 minutos. Hay otros que tienen una duración de acción de una hora y media, y hay otros que tienen una duración mayor, que pueden llegar incluso a las 2 horas de duración. Fíjate que todos tienen nombres que recuerdan al curare. Mira, este es vivacuronio, gentacuronio, rocuronio, becuronio, atracurio, cisatracurio. Y ese curare, pues tú te acuerdas de ese curare porque era justamente ese componente con el que, pues, digamos, esa sustancia derivada de ese grupo de ese árbol que utilizaban los indígenas del ambiente amazónico, que aún utilizan para mojar las puntas de sus flechas allí, y cuando cazan a sus presas, tú observas que la presa cae y la presa cae completamente inmóvil. Eso es el curare. El curare es el compuesto madre del que derivan todos estos curoniums, que son precisamente bloqueadores del receptor nicotínico no despolarizantes o que le impiden abrirse a ese canal, y por tanto no hay actividad de la placa neuromuscular. Esa placa queda completamente incapaz de accionarse y no hay contracción muscular. Eso es lo que se quiere durante un procedimiento quirúrgico, que haya relajación total de esa placa neuromuscular para que causemos el menor daño posible. ¿Listo? Me interesa que recuerdes que estos medicamentos están emparentados con el curare. Los que más utilizamos están aquí, sobre todo, en intención intermedia, como el rocuronio o el becuronio, pero fíjate que todos se llaman muy parecido. Bien, entonces, después de contarte ese segundo blanco farmacológico, recapitulemos. Hemos hablado de este blanco farmacológico, que es la acetilcolinesterasa, y hemos dicho dos escenarios clásicos de acción de estos medicamentos: el glaucoma y la miastenia gravis. Luego hablamos del receptor nicotínico y dijimos lo queremos bloquear porque queremos que la placa se relaje, específicamente en situaciones donde vamos a hacer procedimientos quirúrgicos. Utilizamos, por supuesto, mucho más los bloqueadores que son no despolarizantes o que no causan ningún tipo de despolarización, como estos derivados del curare. Y finalmente hablemos de otro blanco farmacológico, que es el complejo Schneider. Entonces, si te acuerdas, ese complejo Schneider es muy importante porque el complejo Schneider es el que puede acercar. Nosotros veíamos aquí cuando recién empezamos que las vesículas de acetilcolina pues estaban de alguna forma dispersas en ese botón sináptico, y había que traerlas de alguna manera para que pudieran venir y fusionar su membrana con la membrana de este botón. Y una vez ocurre esta fusión, es que podemos tener acetilcolina efectivamente saliendo de la hendidura. Entonces, ese complejo Schneider es muy importante porque es el que amarra o que conduce, ¿no?, esa vesícula para que pueda unirse en su membrana con la membrana del botón axonal y liberar la acetilcolina. Entonces, fijémonos en este complejo Schneider y cómo yo puedo bloquear la acción del complejo Schneider, y preguntémonos cuándo lo queremos hacer. Bueno, si yo no quiero que el complejo Schneider venga y haya liberación de acetilcolina, es porque no quiero que haya liberación de acetilcolina. Y si no hay liberación de acetilcolina, pues no arranca para nada todo mi proceso de la placa neuromuscular. O sea, no voy a tener contracción del músculo porque no hay señal. ¿Cuándo quiero eso? Bueno, fíjate que el medicamento que te estoy mostrando aquí es la toxina botulínica. Específicamente te estoy mostrando la toxina botulínica tipo A o el BOT-A. ¿Y por qué utilizamos toxina botulínica? Bueno, seguramente tú lo tendrás más presente porque pues, lo has escuchado en procedimientos estéticos, y efectivamente
efectivamente sí, se utiliza mucho en procedimientos estéticos, es de aplicación local, se aplica local, pero yo quiero que haya una relajación o una no contracción de un segmento muscular de la cara, por ejemplo, el entrecejo. Pero quiero contarte, de pronto ya lo habías escuchado, quiero contarte que la toxina botulínica también se utiliza en otros escenarios, como por ejemplo en estos pacientes que han tenido un accidente cerebrovascular. No sé si los has visto, que quedan con una parte o con una mitad de su cuerpo muy recogida, que tienen enfermedad de motoneurona superior. Entonces, estas articulaciones, imagínate cómo están de difíciles de hacer terapia sobre ellas porque están totalmente rígidas. Cuando se aplica toxina botulínica a estos pacientes, en esas articulaciones que están rígidas, en muchos ensayos, sobre todo con articulaciones chicas como la muñeca, pero hay otras también, pues estos pacientes pueden hacer una relajación provisional de ese músculo para que durante la terapia los ejercicios puedan ser mejores, o sea, ese paciente pueda mejorar más sus arcos de movilidad en la terapia, y es muy positivo para ellos que esto pueda aplicarse. También hay otras aplicaciones de toxina botulínica más recientes, como en pacientes que hacen migrañas. También se pueden facilitar procesos de relajación en determinados puntos musculares que pueden mejorar el dolor, pueden mejorar pues la calidad de vida de esos pacientes. Entonces hay muchas otras aplicaciones de toxina botulínica, pero lo que yo quiero es que veamos pues esto cómo es que ocurre, ¿no? Entonces fíjate que aquí está la toxina botulínica tipo A. Fíjate cómo se aplica, o esto se tiene que aplicar, esto no es una pastilla que se toma, esto se aplica y se aplica en la vecindad del nervio. Entonces, lo que ocurre es que ella, en tanto se parece mucho, ¿no?, a otras proteínas, compuestos, son capaces estas toxinas botulínicas de ser endocitadas, o sea, la célula del botón axonal recupera esta toxina y la endocita. Pues fíjate que ella es endocitada, es llevada al interior. Hay receptores que se acomodan y la reconocen y la pueden entrar, interiorizar. Entonces, cuando esto ocurre, ella una vez dentro, fíjate que ella tiene una cadena ligera y tiene una cadena pesada y tiene un puente de sulfuro. Fíjate que cuando ella entra, ella suelta ese puente de sulfuro y ahora quedan las dos unidades. Fíjate cómo la subunidad de la cadena pesada se queda amarrada en la vesícula y la cadena ligera se libera. Mira que cuando esa cadena ligera se libera de la vesícula, ella viene directamente a hacer una disrupción del complejo Schneider. Mira que el complejo Schneider, aquí está la sinatorelina, ¿cierto? Aquí están las escalas 25, la vampa, ellas están listas para armarse y llevarse a la vesícula acetilcolina, amarrarla a la membrana del botón axonal y pues permitir que se exocite esa acetilcolina. Pero fíjate que esa cadena ligera, una vez dentro del axón, fíjate cómo viene y hace una difusión, no permite que se pase complejo Schneider. Y por tanto, esas vesículas de acetilcolina pues nunca se van a acercar, no vamos a tener esa salida de acetilcolina que antes sabíamos tener. Y pues no se va a estimular el receptor de acetilcolina, no va a haber contracción, ¿cierto? En esta gráfica además nos está hablando de cambios macroscópicos, de cambios microscópicos y de cambios moleculares, ¿cierto? Entonces, pues la idea es que estos medicamentos pueden disminuir la espasticidad y aumentar el rango de movilidad. Entonces esto puede ayudar a que haya una recuperación parcial mucho más rápida en el tiempo, ¿no? Y bueno, otros cambios más chicos, ¿no?, a nivel molecular que se pueden registrar con esta reducción del complejo Schneider. Este es el último blanco farmacológico que te quería contar, para que tengas presente todo lo que puedes hacer tú desde la terapéutica del médico con esto que es la placa neuromuscular y esto que ya aprendiste. Entonces, pues era lo que quería contarte. No sé si tienes alguna pregunta en el espacio para hacerla.